Buenas noches, familia y visitas. Es bueno tenerles aquí con nosotros este viernes. En inglés lo vamos a llamarlo el Viernes Bueno. Yo sé que aquí en Honduras y en hispanohablante es Viernes Santo, hasta que gente que no son religiosos, hemos estado hablando de eso, Josué y yo, van a notar que esto es el Viernes Santo. Entonces, queremos aprovechar de eso y enseñar y predicar acerca de Cristo, viendo que en cuál manera puede ser este Viernes Santo bueno. Es decir, es bueno y porque estamos esperando el domingo, cuando sabemos que Dios, el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, resucitó. Entonces, es algo para ayudarnos, enfocarnos en esa realidad. Entonces, algunos anuncios. El domingo vamos a estar predicando acerca de la resurrección y queremos invitarles a estar con nosotros a las 10 de la mañana, tiempo en Honduras. Y si tiene la oportunidad para alabar con nosotros, pueden ver lo que estamos haciendo y están bienvenidos. Nosotros queremos conocer Cristo y Él crucificado entre nosotros. Eso es lo único que queremos ver, que su nombre sea glorificado. Entonces, vamos a orar y vamos a iniciar y Josué va a guiarnos hoy en la noche. Oremos, familia. Padre Celestial, te damos gracias por tu gran misericordia con nosotros. Nosotros somos gente inmerecida, lleno de pecado, lleno de ídolos de nuestros propios corazones. Nosotros llegamos hoy en la noche sabiendo que no merecemos nada de tu bondad, nada de tu misericordia, nada de tu gracia, pero tú eres un buen Dios que nos mostró tu amor en enviar a tu Hijo. Y hoy en la noche, oh Dios, queremos pedirte que nos ayudas a ver esa realidad, para que nosotros podamos crecer en conocimiento de ti. Queremos entender más de tu palabra. Queremos que tú seas glorificado entre nosotros. Que podamos ver a Cristo y Él crucificado. Y que tu nombre sea glorificado. Y oremos esto en el nombre de nuestro hermano mayor, Jesucristo. Amén y amén. Amén. Gracias, Aarón. Vamos a dar inicio a este estudio y primeramente yo quiero recordarles que hemos estado hablando acerca de la entrada triunfal. Estuvimos hablando acerca de la Pascua el miércoles y hoy vamos a hablar de lo que sucedió en la cruz. Y yo quiero decirles primeramente, esto no va a ser algo exhaustivo. Hablar de lo que sucedió en la cruz, eso es algo que podría tomarnos no una noche, yo diría libros completos. Tomos tras tomos tras tomos de todo lo que Dios hizo para su gloria y a nuestro favor en la cruz. Entonces hoy realmente vamos a estar enfocándonos en un pasaje. Vamos a estar en Romanos 3 del 19 al 31, pero vamos a estar viendo algunos otros pasajes también que están relacionados con esta cita. Entonces, antes de arrancar, ahí me gustaría leer este pasaje. Saben, antes de leer el pasaje, yo quiero ir a otros pasajes. Quiero ir por ejemplo, a Lucas 24:44, donde dice: era necesario que se cumpliera todo lo que sobre mí está escrito en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Y Aarón, la siguiente semana creo que va a estar predicando no solo este versículo, sino el pasaje completo. Pero quiero que observemos lo que dice aquí, lo que está escrito de él en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso es el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento hablaba de Cristo Jesús, sigue hablando de Cristo Jesús. El Antiguo Testamento estaba apuntando
con mucha frecuencia hacia la cruz, hacia ese momento en el cual Cristo habría de ser ofrecido para la gloria de Dios en rescate por su pueblo. Y esto también es cierto en el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento sigue apuntando hacia la cruz. Sigue apuntando hacia el Mesías que ya vino, pero también el Mesías que va a regresar, basado en la cruz. Porque ahí fue donde murió, resucitó y luego ascendió y esperamos su regreso. Pero todo a partir de la cruz. Así que la cruz se vuelve algo central. Tan central que Pablo decía, porque en verdad los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, crucificado. Porque es en la cruz, si recordamos la entrada triunfal, era todo apuntando hacia ese momento, llegando hacia Jerusalén, para que el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fuese entregado, muriera, pagara por los suyos. Dice, predicamos a Cristo crucificado, piedra de tropiezo para los judíos y necedad para los gentiles. Y hoy sucede lo mismo, muchos buscan señales y otros están buscando nada más sabiduría. Y esto no tiene que cambiar. La cruz, predicar a Cristo crucificado, debe seguir siendo central. Dice, más para los llamados, tanto judíos como griegos, Cristo, en contexto de este Cristo crucificado, es poder de Dios y sabiduría de Dios. Y no estamos menospreciando con esto para nada la resurrección. Pero es que la resurrección viene a partir de la cruz también. En el mismo Primera de Corintios, en el siguiente capítulo, Pablo dice, cuando fui a vosotros, hermanos, proclamándoos el testimonio de Dios. Miren lo que Pablo predicaba, el testimonio de Dios. No fui con superioridad de palabra o de sabiduría. Pues nada me propuse saber entre vosotros, excepto a Jesucristo y a este crucificado. Entonces, el testimonio de Dios, hay un mensaje central del testimonio de Dios que es Cristo en la cruz. Y por eso nuestro tema de hoy es en la cruz. En la cruz. Y queremos ver, no exhaustivamente, pero lo que Dios nos conceda ver en este pasaje. Algunas cosas que sucedieron con Cristo en la cruz. Así que voy a leer el pasaje para ustedes. Dice versículo 19, pero sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios, porque por las obras de la ley nadie será justificado delante de él, ya que por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todo el que cree, porque no hay distinción. Porque todos pecaron y están privados de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación mediante la fe en su sangre, para demostrar su justicia a causa de haber dejado sin castigo los pecados pasados en la paciencia de Dios. Para demostrar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo, el que justifica al que es de la fe en Jesús. Por tanto, ¿dónde está la jactancia? Ha sido excluida. ¿Por medio de cuál ley? ¿De las obras? No, sino mediante la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿O es Dios el Dios de los judíos solamente? ¿No es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Así que vamos a enfocarnos en este pasaje y vamos a ver 2, 4, 6 puntos.
6 puntos y vamos a comenzar. Vamos a comenzar yendo a los primeros 5 versículos. En los primeros 5 versículos, del 3:19 hasta el 23, vemos cómo en la cruz Dios demostró la gravedad de nuestra condición. Dios demostró la seria situación en la que nosotros estábamos. Y realmente esto no inicia del versículo 19. Si ustedes empiezan a leer Romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, hasta el versículo 23, nos vamos a dar cuenta de que ahí está exponiendo la gravedad de la situación. La gravedad de la situación para los gentiles, la gravedad de la situación de los judíos. Y luego en el capítulo 3 diciendo, es que no hay diferencia. No importa si es judío o si es gentil, la situación es grave y es la misma. Y es el pecado. Es el pecado totalmente. El pasaje dice, para revisarlo nuevamente, pero sabemos que cuanto dice la ley, lo dice a los que están en la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo sea hecho responsable delante de Dios. Y ese ha sido un serio problema. La ley por sí sola ya demostraba cuál era nuestra situación, pero el asunto es que la ley solo la demostraba en términos de nuestra incapacidad de obedecerla y nuestra corrupción al ir en contra de la ley. Pero la cruz, cuando vemos esto a la luz de la cruz, porque el pasaje, la idea central de este pasaje la vamos a ver en un momento y tiene que ver con la cruz, muestra el enorme precio que era necesario pagar para sacarnos de nuestra condición. Así que la ley venía a ser tan importante para mostrarme mi condición, lo horrible de mi condición, de mi pecado, que no hay un tan solo punto de la ley que no hayamos roto. Y la escritura dice que cualquiera que dice que no ha pecado es mentiroso, y no solo es mentiroso, es blasfemo también. Primera de Juan 1:8 y 1:10. Entonces, la ley está ahí para mostrar mi condición y la cruz está ahí para mostrar cuán grave es esa situación. Que el mismo Hijo de Dios era el único capaz de pagar. Era necesario que alguien muriera y solamente Él era el único con la capacidad de pagar para librarnos de nuestra condición. Así de grave es la situación del hombre con su pecado. Así de grave es nuestra situación sin Cristo. Así de serio lo tomó Dios también. Así de serio lo tomó el Hijo también. Mostrando cuál es nuestra situación. Y de repente alguno dirá, no, pero yo no soy tan malo. Sí, eso es lo que tratamos de decirnos a nosotros mismos. Pero mire lo que dice Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Todos nosotros pecamos. ¿Cuántos pecados fueron necesarios para que Adán se considerara un ser caído? Fue uno nada más. Uno nada más. Es que el pecado viene a ser algo que contamina todo. Recuerdo hace algunos años, estábamos en un lugar, en un parque, y estaba con la familia. Y a uno de los miembros de la familia había comprado un vaso bonito, grande, lleno de Coca-Cola. Y habían palomas volando arriba. Y de repente algo cayó en el vaso. Y sí, es lo que se están imaginando. Una paloma tiró su gracia en ese vaso. Y el asunto es, nadie iba a ver el vaso y solamente sacar lo que había ahí y luego seguirlo tomando. No, sabemos que eso estaba contaminado ya por completo. Pues así es nuestro pecado también. Nos ensucia, nos contamina, nos mancha por completo. Basta con uno solo para que seamos necesitados de Cristo Jesús, para que la cruz fuera necesaria
bastaba con un solo pecado. Y es lo que vemos ahí cuando vemos el versículo 23. Versículo 23 nos ayuda con mucha claridad diciendo, voy a leer desde el 21, pero ahora aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, siendo atestiguada por la ley y los profetas. Esto no era algo solo en el Nuevo Testamento. La ley y los profetas también estaban hablando de esta justicia de Dios por medio de Cristo para todo el que cree. ¿Por qué para todo el que cree? ¿Por qué no solo para los judíos? ¿O por qué no solo para los gentiles? ¿Por qué dice para todo el que cree? Y ahí lo dice, porque no hay distinción. Todos estamos iguales, sin importar si era judío o si era gentil. Estamos iguales, en la misma necesidad. Dice, ¿por qué no hay distinción? Y responde a la pregunta. Si preguntamos al texto, Pablo, ¿por qué estabas diciendo que no hay distinción? Y ahí dice, ¿por qué? ¿Por qué no hay distinción? Porque todos, es decir, tanto judíos como gentiles, todos pecaron. ¿Y cuál es el resultado de esto? Están privados de la gloria de Dios. Entonces, esto es grave. Esto es grave. Fue el pecado lo que nos privó de la gloria de Dios. Pensémoslo como esto surge desde el Génesis. Adán y Eva teniendo una perfecta comunión con Dios, con un tan solo mandato. Y al quebrantar el mandato, ¿qué sucedió? Privados de la gloria de Dios. Y en Adán todos caímos. Así que la cruz sirve para demostrar la gravedad de nuestra condición. Lo caro que era sacarnos de esa condición. No era algo sencillo, fácil. No estoy diciendo que para Dios hay algo difícil, pero esto implicaba humillación para Dios. Es de lo que habla Filipenses 2. Se humilló para rescatarnos. Así de grave era. Requería que nuestro Dios se humillara, que nuestro Creador se humillase para poder rescatarnos. Veamos los siguientes versículos, 24 y 25. Dice 24 y 25, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. No tengo la división de los versículos, imprimicen la división de los versículos, van a disculparme. Y 25 dice, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación mediante la fe en su sangre para demostrar su justicia, a causa de haber dejado sin castigo los pecados pasados en la paciencia de Dios. Entonces, la cruz también, en la cruz, Dios demostró el alto costo de su amor para con nosotros. El alto costo de su amor para con nosotros. Prestemos atención a lo que dice el pasaje. Siendo justificados gratuitamente por su gracia. De repente alguno dirá, Josué, pero ¿por qué estás hablando del alto costo si ahí dice que es gratuito? Y es que a veces a nosotros se nos dificulta entender que en esta vida lo que usted recibe de gratis a alguien le costó. Nos cuesta entender eso. Sí, a nosotros la salvación se nos otorga gratuitamente. Nosotros no pagamos por nuestra salvación. Pero esto es como cuando usted recibe un regalo. De repente el día de su cumpleaños, el día de la Navidad, algún día especial de su profesión, usted recibe un regalo. Y la persona que se lo da se contenta con que usted se goce en ese regalo, encuentre gozo en ese regalo. Pero eso no significa que a esta persona no le costó nada. Y es justo lo que el pasaje nos está diciendo. Prestemos atención, dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, no es que lo merecíamos, esto es gratuitamente, pero por su gracia. ¿Y cómo fue eso? Por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Y la palabra redención implica compra.
Sí, nosotros no lo compramos, pero Dios sí pagó. Dios pagó por nosotros. Entonces, sí, nosotros lo recibimos gratuitamente, pero Dios pagó el precio. ¿Y cuál fue el precio que Dios pagó? Ahí dice, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús fue el precio. Que Él muriera en esa cruz. En la cruz Él demostró el alto costo de su amor para con nosotros. El pago fue su propio Hijo. Su Hijo murió en la cruz para rescatarnos, para ofrecernos gratuitamente a nosotros justificación. ¿Y por qué? Porque la Escritura dice que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Mi pecado, solo hay dos formas de deshacerme de mi pecado. Una es que yo pague. ¿Cómo así? ¿Puedo pagar yo por mi pecado? Claro que puede pagar. El problema con que usted pague por su pecado es que tarda una eternidad en pagarlo. En el infierno. Bajo juicio. Entonces sí puede pagarlo, pero no es una manera en la que la salvación está incluida ahí. La paga del pecado es muerte, se paga con muerte eterna. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y si jalamos todo el contexto de Romanos 6, podemos decir, quien para eso murió en la cruz, en pago, en redención, para que nosotros pudiéramos tener ese regalo gratuitamente. Así que sí, el costo fue alto. La paga del pecado es muerte, así que alguien tenía que pagar para yo poder ser librado de esa condena justa por mi pecado. O pagaba yo con muerte eterna, o para poder disfrutar de vida eterna, alguien más debía pagar. Y ese alguien solo podía ser aquel que puede representar a Dios y a los hombres al mismo tiempo. Cristo Jesús. Si vemos ahí mismo, los versículos 25 y 26, en la cruz, Dios demostró ser justo y ser santo. Veamos lo que dice los versículos 25 y 26. Ya leímos el 25, pero vamos a traslaparlo con el 26. A quien Dios exhibió públicamente, note, fue Dios exhibiendo a su Hijo. Cuando dice exhibió, ¿cuál era la vitrina de exhibición? La cruz. La cruz a quien Dios exhibió públicamente como propiciación. Como propiciación. Mediante la fe en su sangre para demostrar su justicia. A causa, dice ahí, de haber dejado sin castigo los pecados pasados en la paciencia de Dios para demostrar su justicia en este tiempo, para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Entonces, si le prestamos atención a lo que está diciendo el texto, nos vamos a dar cuenta de que Él no hizo solamente un borrón y cuenta nueva. Él no iba a pisotear su propia ley diciendo, miren, hagamos como que aquí no pasó nada. Y solamente arranquemos otra vez y veamos qué pasa. No. Alguien tenía que pagar. La ley ya establecía que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Alguien tenía que pagar. Si Dios había de rescatarnos, sabiendo nuestra incapacidad de pagar, Él habría de proveer el pago. Y es lo que Él hizo. Él puso a su Hijo en la cruz. Y sí, usó medios, los judíos, los romanos, aún podemos decir nuestro propio pecado.
Pero fue Dios manejando soberanamente toda esta situación. Fue Él exhibiendo a su Hijo diciendo, aquí está mi justicia, aquí está mi santidad, aquí está mi amor, aquí están mis promesas siendo cumplidas, aquí está todo lo que les he dicho en el Antiguo Testamento, aquí lo estoy cumpliendo. O la mayoría, porque hay cosas que faltan por cumplirse todavía. Ahí estaba. Recordemos que desde el inicio a Adán se le dijo, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas ciertamente morirás. ¿Y qué pasó? ¿Murió ese día? Y se puede levantar gran polémica, decir, sí, murió espiritualmente. Sí, pero este pasaje no está hablando solamente de muerte espiritual. Está hablando de muerte en todo lo que la palabra muerte abarca. Y más adelante vemos en Génesis 3, después de haber caído, que el mismo Dios le dice, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y esto es de lo cual Pablo está hablando a los romanos cuando dice, a causa, dice, de haber dejado sin castigo, otras versiones dicen, de haber pasado por alto los pecados pasados. Y dice ahí que la razón fue paciencia, la paciencia de Dios. Esto no se escapaba del control de Dios. No, Dios sabía que esto iba a suceder. Y desde antes de eso, Dios ya había acordado, Padre, Hijo, Espíritu Santo, que el Hijo habría de venir desde antes de la fundación del mundo. Eso era algo que ellos ya habían acordado. La necesidad del Hijo siendo muerto en una cruz, humillado como hombre, muriendo en el madero, como nuestro rescate, como el pago para nuestro rescate. Y Dios le está diciendo a Adán aquí, vas a vivir un poco más. Sí, sabemos que espiritualmente había muerto ya, pero físicamente está diciendo, mira, vas a morir, pero no ahorita. Y lo mismo podemos decir nosotros con nuestros propios pecados. ¿Merecía yo morir con mi primer pecado? Claro que sí. La paga del pecado es muerte, es lo justo. Que yo muera en cada ocasión que yo peco, debería ser el momento justo que yo muero. Pero Dios en su paciencia. Pero Dios siempre nos sorprende. Nos sorprende. Pero Dios en su paciencia, Él tenía otro plan. Un plan que aún ponía su nombre en entredicho. ¿Cómo así que Dios es un juez justo y no mató de un solo a Adán? Es que lo que pasa es que no solo es un Dios justo, es un Dios misericordioso también. Y es un Dios santo. Y por eso estamos viendo que Él está cumpliendo en la cruz todas las demandas de la ley. Y al mismo tiempo mostrando su gran amor. Él pagando el costo. Sin dejar de ser justo. Sin pisotear su ley. Sin dejar de ser santo. Mostrando su gracia y su misericordia a través de la cruz de Cristo. Y por eso Él dice, yo soy el que borro tus transgresiones. Y miren por qué borra las transgresiones. Y cuando dice borra, no es borra en el sentido de que, no, hagamos como que no pasó nada. No, no es el sentido de impunidad. Es el paga el precio para poder borrarlo. Dice, yo soy el que borro tus transgresiones por el más grande amor que puede existir. Y dice, por amor a mí mismo. Y no recordaré tus pecados. Entonces no es un borrón y cuenta nueva en el sentido de que Dios se hace la vista gorda y se olvida No, es en el sentido de que Él ya había considerado cómo habría de pagar el precio de nuestro rescate. Y es exhibiendo públicamente a su Hijo,
de una manera que se identificase 100% con nosotros, haciéndose hombre y estando en la condición de hombre, humillándose a lo sumo, muriendo en esa muerte de cruz. Dios pagando su amor por nosotros de una manera justa y santa. Continuemos. En la cruz también Dios demostró que la ley sigue siendo útil para llevarnos a Cristo. Veamos lo que dicen los versículos 27 y 28. Dice, por tanto, ¿dónde está la jactancia? Ha sido excluida. ¿Por medio de cuál ley? ¿De las obras? No, sino por medio de la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y vemos más adelante, vemos que sigue hablando de la ley. Y habla de la ley de la fe. Habla de la ley de la fe, pero no está diciendo ahora la ley que encontramos en el Antiguo Testamento queda abolida. No. No, de hecho, mismo Pablo a los Gálatas le dice, de manera que la ley ha venido a ser nuestro ayo, nuestra nodriza, nuestro tutor, nuestro profe, para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Entonces, la ley nunca fue pretendida para que nosotros pensáramos ni de nosotros mismos, ni de los creyentes del Antiguo Testamento, que habrían de ser salvos por obedecerla. No. La ley siempre debió haber sido entendida como el profe, como el maestro, como el tutor, que nos iba a decir, hey, no podés, sos esclavo del pecado. Necesitas de alguien más, necesitas del Mesías, ese Mesías que fue prometido desde Génesis 3. Necesitas recordar la promesa, necesitas recordar que esa promesa no solo le fue dada a Adán, esa promesa también le fue dada a Abraham, le fue dada a su descendencia, le fue dada a Moisés, le fue dada a David. Esa promesa vino, murió en la cruz. Y en la cruz nos damos cuenta cómo la ley y la cruz se conectan, diciendo, hey, Josué, no podés solo. Necesitas de la obra de Cristo en la cruz. No es por tus propias obras, es la fe, es por la ley de la fe. Es que a través de la fe en Cristo Jesús hay salvación. No a través de mi capacidad de seguir una vida moralista, sino a través de la capacidad de Cristo de pagar efectivamente por nosotros, sustitutivamente por los suyos en la cruz, tomando Él nuestro lugar. Y la ley en todo momento, desde el inicio, desde el Antiguo Testamento, apuntando a esa realidad. No puedo, necesito de la gracia de Dios. No, y ahí está el problema, que muchos pensaban que sí podían en sus propias fuerzas alcanzarlo. Pero también encontramos algunos otros, como David en los Salmos, o como el publicano que estaba ahí cerca del fariseo diciendo, sé propicio a mí pecador. Aplaca tu ira contra mí, que soy pecador. Está pidiendo misericordia. Y es de lo que este pasaje nos habla, como Dios puso a su hijo ahí como propiciación. Había que aplacar esa ira justa, no solamente disolviéndola, es haciéndola caer sobre otro. Y ese fue Cristo Jesús. Así que él demostró que la ley seguía siendo útil para demostrarnos que al cumplirla, Él está llevándonos a esa gracia. Él está llevándonos a esa fe. Pero eso no es todo. Dios también demostró que su propósito es para un solo pueblo. Y esto quiero que presten mucha atención, por favor. El propósito de Dios es para un solo pueblo, no para dos. Y con esto no estoy diciendo que es que Israel está fuera ya. Porque
he escuchado mucha mala interpretación de Romanos 11 diciendo, no, Israel fue quitado ya, desgajado, y la iglesia es la que ahora está injertada. Y es justo lo que en el mismo Romanos 11 nos insta a no hacer, a no caer en esa soberbia. Porque Romanos 11 nos habla cómo fueron la parte incrédula de Israel la que fue desgajada. Pero ese no es el punto hoy. Cristo fue claro. Cristo fue claro cómo Él venía para un solo pueblo. Y el acto que hizo para injertarnos a nosotros en ese pueblo, sin destruir lo que ya estaba antes, sino injertarnos en el pueblo, desgajando solo la rama incrédula de los judíos, fue la cruz. Fue la cruz. ¿Recuerda usted las palabras de Jesús en Juan 10:16? Cuando Él dijo, tengo otras ovejas. No, presta atención a los detalles. Tengo otras ovejas que no son de este redil, que no son de este cerco, de este lugar donde están las ovejas. A esas también me es necesario traerlas y oirán mi voz y serán, mire lo que dice ahí, un rebaño con un solo pastor. Cristo fue claro en su intención. No fue tener dos pueblos. Es que, y entonces, ¿por quién murió Cristo en la cruz? ¿Por los judíos o por los gentiles? No, Él murió por su pueblo, no por uno de sus pueblos. Él murió por su pueblo ahí. Y este no es el único pasaje. Si vemos lo que dice en Efesios 2, dice, pero ahora en Cristo Jesús, preste la atención porque este pasaje lo va a conectar directamente con la cruz. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, está hablando a los gentiles, a los efesios, como usted y como yo, que personas que no somos judías, habéis sido acercados por la sangre de Cristo. Eso hace una alusión directa a la cruz. Es por medio de la cruz que nosotros somos acercados. ¿Se acuerdan lo que vimos en Juan 10? Tengo otras ovejas las cuales debo traer, oirán mi voz y van a ser un solo rebaño. Pues dice en Efesios que es por la sangre de Cristo, esa sangre derramada en la cruz, que nosotros hemos sido acercados. Porque Él mismo es nuestra paz. Y mire lo que dice ahí, qué precioso. Quien de ambos pueblos hizo uno. ¿Cómo? Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne la enemistad. Dos pueblos aparte, y lo podemos ver claramente en la historia bíblica. La ley de los mandamientos expresados en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. Un nuevo hombre, estableciendo así la paz para reconciliar con Dios a los dos en un cuerpo. Ambos pueblos, cuerpo de Cristo, no cuerpos de Cristo, cuerpo de Cristo. ¿Cómo? ¿Cómo hizo para reconciliar, para juntar a los dos pueblos? Mire lo que dice, mire qué precioso, por medio de la cruz. Es en la cruz donde Él muestra el propósito para un solo pueblo, habiendo dado muerte en ella, es decir, en la cruz, a la enemistad. Así que es en la cruz donde Dios demostró que su propósito es para un solo pueblo, no para dos. Porque de los dos, Él hace uno solo, un solo cuerpo de Cristo. Un punto más, versículo 31. Voy a leer el versículo 31 nuevamente. Dice, ¿anulamos entonces la ley por medio de la fe? De ningún modo. Al contrario, confirmamos la ley. Entonces, nuestro último punto es, Dios demostró que no hay nada que podamos hacer sino solo confiar en lo que Él ya hizo. Nosotros no estamos anulando la ley por la fe. Los creyentes han vivido por la fe en las promesas de Dios desde Adán.
Desde Adán. Nunca nadie fue salvo fuera de la gracia de Dios por medio de la fe. Nadie. Nadie. Por gracia somos salvos por medio de la fe, y esa realidad es realidad desde Adán. De lo contrario, tendríamos que decir que hay personas que lograron salvarse por su propia cuenta. Que existen pecadores que no necesitaron de la gracia de Dios para ser salvos. Y eso sería una total herejía. Toda la congregación de los santos que hemos de adorarle por la eternidad, que hemos de disfrutar de su presencia por la eternidad, habremos sido rescatados por gracia a través de la obra en la cruz, no por algo que hicimos, sino confiando en su carácter, confiando en su naturaleza, confiando en sus promesas. Y es por eso que Pablo le dice a los mismos efesios, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cómo así? ¿Estaba cambiando Pablo el evangelio que había sido anunciado desde el Antiguo Testamento? No, para nada. Para nada, en lo absoluto. Es el mismo evangelio. Si ustedes revisan pasajes como Deuteronomio 36, es uno de mis favoritos para mostrar esto. Dice, y Dios circuncidará tu corazón para que le ames. Es Él haciendo la obra en nosotros. Es Él mostrando su gracia, habilitándonos para amarle. No somos nosotros. No podemos por nosotros mismos. Es Él haciendo su obra en nosotros. Así que, para terminar, entonces, ¿qué sucedió en la cruz? 1, Dios demostró la gravedad de nuestra condición. Tan grave que era necesario que entregara a su propio hijo. No había otra forma. Era el único digno de pagar por lo sucio y grave de nuestro pecado. ¿Qué otra cosa sucedió en la cruz? Él demostró que estaba dispuesto, y lo hizo, de pagar un alto costo para amarnos, para rescatarnos. Él pagó, y el pago fue su hijo. Para nosotros se nos ofrece gratis, pero Él pagó el más grande costo para rescatarnos. Eso es amor. Pero no lo hizo de una manera bajo la mesa. Él no pisoteó su propia ley. Él no torció su propia ley para poder hacerlo. No, la paga del pecado es muerte. Cristo murió en sustitución por nosotros. Y Él demostró ser justo y santo, aún en el proceso de salvarnos. Él demostró que la ley sigue siendo útil para llevarnos a Cristo. La ley nos enseña cuánto lo necesitamos. Demostró que su propósito es para un solo pueblo, no para dos. Un ejemplo que yo repito bastante a la iglesia cuando tocamos este tema es, en la boda del Cordero, ¿con quién se va a casar Cristo? Porque Él le prometió amor eterno a Israel y que iba a ser su esposa para siempre. Y sabemos que la iglesia también es la esposa o la novia. No, sabemos que es un solo pueblo. Un solo pueblo. La boda del Cordero va a ser Cristo con su pueblo. Y por último, Dios demostró en la cruz que no hay nada que podamos hacer sino solo confiar en lo que Él hizo ahí en la cruz. Y entonces podemos dar gracias a Dios y glorificarle por esa obra que Él hizo allí en la cruz. Veo que tenemos algunos comentarios. Antes de cerrar en oración, quiero revisar estos comentarios. Es Javier diciendo, Dios les bendiga grandemente, hermanos. Saludos de parte de la familia Elvir. A Josué González desde
Manhattan, el Bajo Manhattan, está diciendo Dios los bendiga. Tenemos un saludo de Carlos Isaac también. Yolani está diciendo a los hermanos bendiciones de parte de la iglesia. Buenas noches, familia y visitas. Elvia Gómez está compartiendo, dice Mateo 28:26, redimidos a través de la cruz y alcanzar vida eterna. Exactamente. Es ahí donde se pagó el precio de redención. Es justo ahí donde se pagó. Por eso puedo decir amén, Elvia. María Amada Fonseca dice saludos a todos. Y Lorena Llanes dice bienvenida, doctora Chirinos. Y tenemos a Aaron Halbert diciendo amén en algún momento de lo que estábamos hablando. Así que recordemos, esto no es todo lo que se logró en la cruz, pero son algunas cosas que podemos señalar en este pasaje. Obviamente, si vamos a otros pasajes, vamos a seguir encontrando más tesoros de lo que Dios hizo en la cruz para su gloria y por amor a los suyos. Así que vamos a orar y vamos a agradecer a Dios por lo que Él hizo por nosotros y para su gloria en la cruz. Dios y Padre Celestial, te agradecemos, Señor, porque siendo nosotros tus enemigos, siendo nosotros indignos pecadores, Señor, siendo nosotros no personas que luchábamos por estar cerca tuyo, sino más bien que luchábamos por estar lejos de ti, habiéndonos descarriado todos y cada uno, Señor, a una, habiéndonos hecho inútiles. A pesar de eso, tú nos rescataste, Señor. Tú pusiste a tu Hijo en la cruz para ofrecer para nosotros salvación, justificación gratuita, propiciación, aplacando tu propia ira, dejando caer tu ira sobre tu propio Hijo, quien sufrió en nuestro lugar, para que nosotros pudiéramos disfrutar en su lugar de las bendiciones, de la herencia que tenemos en Él. Y por eso queremos hoy exaltar tu nombre, Señor, y decirte gracias. Gracias porque diste a Cristo Jesús, por medio de quien tenemos acceso a ti, por medio de quien venimos a ser sellados por el Espíritu Santo, quien aplica los beneficios de la redención sobre nosotros, Señor. Gracias, Señor, porque nos has hecho parte de tu pueblo. Y gracias, Señor, porque al mismo tiempo con eso nos has hecho coherederos y beneficiarios de las promesas, Señor. Y por eso hoy queremos exaltar tu nombre y agradecerte, Señor, por tu gran amor. Agradecerte por Cristo en la cruz. En el nombre de Él, de nuestro hermano mayor Jesucristo, oramos. Amén y amén. Hermanos, que Dios les conceda una muy buena noche y nos estaremos viendo, si Dios lo permite, el domingo para hablar de la resurrección. Tenemos algunos otros anuncios aquí. No quiero cerrar sin mostrarlos. Tenemos Él pagó el precio, dice Carlos Isaac. Nada fue hecho por nosotros. Así es. Saludos, pastores de la familia García. John Mark Steele desde Uruguay. Saludos, John Mark, amado hermano. Y Marisela Sierra dice saludos, hermanos. Así que, hermanos, que Dios les conceda descanso en esta noche. Estamos en contacto, si Dios así lo permite. Nos estaremos viendo el domingo para hablar un poco acerca de la resurrección. Hasta luego.